en el Parque Ibirapuera caminando a las 7 de la mañana. Era una persona que ese era el horario que tenía para aprender español y era una hora caminando, fue muy bien, yo estaba muy atlético en aquella época y ese fue el curso más extraño, ¿no?, que di, pero realmente enseñar español en San Paulo es una enorme escuela porque eran clases ejecutivos, las clases en el centro de idioma que teníamos, en la Universidad de San Paulo también, pero clases de todo tipo. Aprendí mucho. Y todo eso que aprendí enseñando a ejecutivos, a personas ya que conocían varias lenguas, todo eso traté de llevarlo a la enseñanza en la escuela pública, ¿no? Y enseñar a formar profesores también. Y es una gran experiencia, sin duda. María Laura, me imagino que la escuela de lenguas que tiene también alumnos de todas partes del mundo. Me imagino que Sí, tal es vez... interesante, es Háblanos algo un que iba a poco de eso. comentar, es algo Sí, que iba a comentar principalmente porque las clases son multiculturales y entonces trabajas en situación de inmersión, los que trabajan en España o en países donde reciben gente de otros lugares para cursos de inmersión, la clase intercultural tiene un color totalmente diferente, ¿no? Y por eso a veces es importante saber un poco de los errores de todos o conocer un poco de las lenguas de todos para poder también, como profesores, ir facilitando esas claves para ajá, ayudarlos a que el aprendizaje no sea tan duro, ¿no? Y claro. la verdad que Buenos Aires, Argentina, en todo el país se está desarrollando un profesorado de español muy bueno, muy firme, muy sólido, que bueno, que como en todos lados fue surgiendo como con gente por ahí de otras lenguas, con gente de inglés, con gente de otros idiomas, pero que ya en este momento existe el concepto del profesor de español que se forma con una carrera acorde a su ejercicio, ¿no? Es verdad, es verdad. Miren qué interesante también la experiencia de Leonor, ¿no? Tuvo un tartamudo, bien, y... Pasar las canutas, después Leonor, explícale. claro, pasar las canutas. ¿Qué es, Leonor, por favor? ¿Y qué cosa es, cómo será posible hacer hablar bien a un tartamudo, ¿no? Pero esos son desafíos que tenemos los profesores. El año pasado, mis alumnos, ¿no?, en las prácticas de enseñanza, dieron un mini curso de español en una escuela para sordos. Y fue interesante, gracias a que una de las profesoras era traductora, ¿no?, del lenguaje De de señas, señales, ¿no? sí. Que es de señas, es que en portugués es Linsinais, ¿no? Y que es específico, ¿no?, de Brasil, y cada país creo que tiene su propio lengua, ¿no? Entonces, ahí debe haber llegado alguien. Lo más difícil que me tocó a Eh, mí fue enseñarle a un no vidente. Y exactamente, son sí, desafíos. y cómo te das cuenta que lo que vos estás preparando en la clase tiene siempre soporte visual, que las imágenes, que esto, que el otro, que los ejercicios. Entonces tenés que plantear todo un programa desde otro enfoque, desde las destrezas orales, desde los ejercicios de audio, ¿no? Evitando todo lo que pueden ser lecturas y cosas que nos parecen muy cotidianas en la hora de enseñar lenguas, ¿no? Y son cosas en las que uno no había pensado, pero tenemos que pensar porque nunca habíamos tenido la oportunidad, ¿no?, de cómo enseñar a personas con algún tipo de deficiencia, y que en los tiempos actuales se piensa bastante en eso, pero yo sinceramente no había tenido
oportunidad antes. Ok, Emilio, gracias. Bueno, faltan 2 minutos, entonces en brevísimo tiempo comenzaremos. Yo haré una breve presentación de María Laura y la dejaremos para que ella presente su charla, que por cierto está muy interesante. Está muy interesante, creo que todos vamos a aprender alguna cosa con esta presentación. Bueno, lo siento por los perros, ahora el otro perro está respondiendo, espero que se calle en la boca Es y bien no nos familiar, interrumpa. es Yo bien después, familiar. Le da un sonido bien familiar, bien de espíritu comunitario, de de naturaleza, naturaleza. naturaleza salvaje, ¿no? Estoy aquí rodeado de vegetación. No, después yo apago mi micrófono y dejo a María Laura, así que no habrá ninguna interrupción de ese tipo. Hola Fernando desde Valladolid. ¿Cuánta presencia? Tenemos muchísimas personas. A pesar del horario en Brasil que no es adecuado, creo que una parte de los asistentes Y son de nos van a Brasil. ver en diferido. Lo veo por los nombres. Para que veas que pese al horario poco propicio, aquí estamos para escucharte, María Muchas Laura. gracias a todos. No me van a escuchar a mí solamente, voy a tener que escucharlos también a ustedes participando por el chat, voy a hacer preguntas, me interesa que esto sea más tipo taller, Sí, ¿no? Que nos vayamos comunicando un poco y que vayamos elaborando algunas cosas juntos, em, porque si no es un poco aburrido escuchar a una mujer con exactamente. este acento porteño por un ratito. Cualquier, para los presentes en esta charla, sí, pueden ir haciendo, hola, buenos días, Diana. Pueden ir haciendo preguntas también y trataremos de responderlas, o María Laura, ¿no? Tratar de responderlas después, yo me quito después. Bien, buenas a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde estén escuchando, creo que es hora de comenzar. Vamos, según mi reloj, ya son las 11. Y bueno, como saben, ¿no? Tenemos esta charla, taller, donde María Laura, desde Buenos Aires, Argentina, nos va a presentar, ¿no? ¿Qué hacemos con los errores? Es el título que, que tiene esta presentación, ¿no? Y bueno, si me permiten, voy a dar una pequeña biografía o biodata que todos ya la han visto, pero será un honor para mí, ¿no? Leerla para pasarle la palabra después a ella, ¿no? Bueno, María Laura Mesías nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1980. En el año 2003 egresó de la carrera de Letras en la Universidad Católica Argentina. Desde el año 2004 se dedica a la enseñanza de L en Argentina, en su tierra natal. En el año 2010 completó su maestría en formación para profesores L con la Universidad de Jaén en España, y su memoria de máster consiste específicamente en el diseño de materiales 2.0 para la clase L como complemento del manual Aula del Sur 1, que saben que es de la editorial Difusión y Voces del Sur. Argentina y difusión española. Actualmente María Laura es directora de Levaires, que es un centro de enseñanza de español como lengua extranjera en Buenos Aires. Qué interesante, te voy a hacer la visita un día. Creó para el centro de el blog de recursos educativos de utilidad para estudiantes y profesores, levaires.com/materiales. Ya di la visita y espero que ustedes también lo visiten por allá. Y ella difunde novedades de investigación para profesores L en su blog personal, largentina.com. Pueden visitar después esas páginas y bueno, ahora vamos a escuchar la presentación Gracias, Gonzalo, muchas ella. gracias. ¿Okay? Gracias a ti, te escuchamos entonces. Apago muchas la cámara gracias. y te dejamos. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta tercera jornada de los terceros encuentros de la comunidad Todo L.
La idea que tengo yo es que trabajemos juntos en este momento sobre un tema que nos toca a todos en nuestras clases de español y que sea bien participativo, que pregunten. Gonzalo me va a estar ayudando a responder por el chat, así no nos demoramos con los avances. Y quiero decirles que mi idea es que sea bien concreto, que no nos demoremos mucho y que por ahí nos detengamos después con algunas preguntas que ustedes tengan o con algunas cosas que quieran compartir de sus experiencias a la hora de corregir y de trabajar con los errores. Si hay dificultades o alguien no escucha bien, por favor no se olviden de mencionárnoslo por si es necesario repetir algo, ¿sí? Bien. Muchos de nosotros ya estamos trabajando hace tiempo como profesores, entonces yo traje dos cositas casi extremas, ¿no? ¿Qué profesor soy yo? Podemos definirnos cada uno de nosotros de una manera diferente, pero yo tomé dos extremos sobre los cuales vamos a trabajar. Dos extremos. Por un lado, el profe 1 dice, bueno, dejo hablar a mis alumnos para no interrumpirlos, tengo mala memoria y muchas veces me olvido de algunos errores porque los dejo pasar ya que no son importantes. Y no me parece necesario ejercitar tanto sobre los errores, yo creo que ya los van a superar. Por otro lado, el otro perfil del otro profesor, que soy muy detallista, me gusta corregir en el momento para que no se me olvide, hago listas en el pizarrón y al final de la exposición de los alumnos voy y a cada uno le recuerdo específicamente en qué se equivocó. Y no avanzo con temas nuevos hasta que estoy seguro que resolvieron las dificultades que habían planteado. Bueno, como yo les mencionaba antes, no creo que nadie se identifique con el profesor 2. Si alguien se identifica, por favor, levante la mano. Y a veces estamos en ninguno de estos dos lugares, estamos en un punto intermedio, ¿no? ¿Quién de nosotros puede ser como el profesor 2 y quién puede relajarse tanto y ser como el profesor 1? A ver, Emilio, vos sos el 3. ¿A qué te referís con el profesor 3? ¿Un profesor de qué tipo? ¿Peor que el profesor 2? La idea es que busquemos un punto intermedio entre estos dos y que busquemos la manera de corregir, pero no avasallar al estudiante. Corregir, pero no volverlos locos con algunos temas que van a ser recurrentes por diversas razones. Y también obtener algunas de las cualidades del profesor 1 que son muy importantes, que es el hecho de permitir esta manifestación y no interrumpir la comunicación, que no lo hacemos en la vida real, ¿no? Cuando una persona está hablando y comete algún error, no le interrumpo en el momento y le digo, dijiste mal la palabra, por favor, decí la frase de vuelta. En una comunicación real, ese tipo de correcciones no funcionan, pero sí funcionan otras, que son las que vamos a tratar de ir insertando en nuestras clases para poder lograr que sea una corrección de una forma comunicativa. Bien, muy bien, estamos logrando 1,75, 1,50, hay variedad, hay variedad. Las teorías que muchos de nosotros hemos estudiado y que hemos leído mencionan estas dos posibilidades, ¿no? Que hay que erradicar el tema de raíz, que hay que sacarlo en el momento porque se pueden fosilizar los errores, o que no, y que muy por el contrario, el error se deje superar solo en una próxima instancia de aprendizaje. Ahora, los teóricos nunca coinciden en la verdad que manifiestan, pero sí coinciden en que hay una necesidad de tratar el error.
de una o de otra manera, coinciden en que el error es algo importante, que todos los aprendices lo ven, se enfrentan y que tiene que ser trabajado de alguna manera. Probablemente muchos de nosotros hayamos tenido profesores como el profesor 2 al extremo, que cuando estábamos aprendiendo una segunda lengua trataba de eliminar todos los errores posibles y pulir y purificar nuestra pronunciación, nuestra expresión en el aprendizaje de segundas lenguas. Y por ahí otros profesores que nos parecían mucho más amigables porque no nos corregían tanto y nos dejaban expresarnos. Bueno, como profesores no podemos olvidar nuestra experiencia como estudiantes, ¿no? Y eso es algo que yo siempre trato de tener en cuenta cuando estoy enseñando. Cómo aprendí, qué cosas me funcionaron, qué profesores me gustaron, con qué profesores sintonizaba yo. Y eso es algo muy subjetivo, pero como somos personas, tenemos que pensar que el que tenemos adelante es un estudiante que puede tener distintas características. Y puede ser un estudiante que le gusta porque es súper exigente, que necesita y que te dice, por favor, corregime todo el tiempo. Y por ahí tenemos enfrente un estudiante que dice que no, que se bloquea, que le da vergüenza y que no quiere participar, ¿no? Es cierto que, como están diciendo en los comentarios, a veces el profesor prioriza la comunicación. Estamos de acuerdo y eso es algo que vamos a mejorar. En los niveles iniciales no vamos a insistir si el mensaje se interpretó o no. Lo vamos a ver en algunos ejemplos que yo puse más adelante. Pero sí es cierto que en el nivel avanzado la corrección debe ser diferente. Y eso es importante tener en cuenta, ¿no? Bien. Pero dentro de todo esto vamos a acordar en algunas ideas, ¿no? ¿A qué llamamos error? ¿Qué es el error? Distintas definiciones nos dicen que es una transgresión involuntaria a la norma, pero al mismo tiempo y desde otro punto de vista, este error nos manifiesta que hay un proceso de aprendizaje activo. Ahora, si el estudiante está haciendo un proceso de aprendizaje activo y empiezo a escuchar errores, yo puedo tomarlo desde un punto de vista feliz y decir, muy bien, está aprendiendo, en este momento colocó bien el irregular, en este momento no, en este momento el pronombre se lo olvidó, pero después lo colocó, o sea que yo veo que hay una intermitencia en la norma. A veces sí, a veces no. Esa intermitencia en la norma es la que me manifiesta que el proceso es activo, que hay un paso hacia la forma correcta. Ahora, tenemos que estar atentos a lo que vamos a ver más adelante de los errores que a veces se fosilizan y tenemos que ayudar a recuperar, ¿no? ¿Qué postura tenemos ante el error nosotros como profesores? Y esto abro la pregunta para que puedan ir respondiendo en el chat. Nosotros somos atentos a los errores, estamos tomando notas mentales de lo que tenemos que trabajar en clase. Depende quién es nuestro estudiante, trabajo de una manera o de otra, ¿cómo nos consideramos frente al error? Bien, bien, exactamente. Los errores nos sirven para recuperar temas en clase, ¿no? Esto que llamamos el aprendizaje en forma de espiral. ¿Cuántas veces los que están en Estados Unidos tienen que volver a recordar la diferencia entre ser y estar, ¿no? Y es un tema que va a acompañar todo el aprendizaje permanentemente de un alumno, desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. Muy bien, son oportunidades para reforzar, para que no se fosilicen. Bien,
nos sirven para comprobar la evolución de un proceso. Muy bien, estamos todos con las respuestas excelentes. Ahora, ¿nuestros alumnos saben eso? ¿Nuestros alumnos saben que nosotros no vamos a atacarlos con los errores como malos y vamos a vengarnos? Muchas veces no se lo decimos, ¿no? Y muchas veces no les contamos a los alumnos que nos importa el error, pero ¿desde qué punto de vista me importa? De todo esto que estábamos planteando antes, ¿no? Por eso esta pregunta de qué postura tengo frente al error es una pregunta que muchas veces tenemos que decírsela explícitamente. Miren, para mí es importante que se equivoquen porque eso nos va a dar temas para la clase, ejercitación para practicar. Seguramente tu pregunta le sirve a tu compañero que se olvidó el tema y no se acuerda, ¿no? Me parece que muchas cosas que nosotros aprendemos y de las cuales nos vanagloriamos, en este caso de decir, bueno, no soy ni el profe 1 ni el profe 2, no las comunicamos. Y eso es importante porque también baja algunas barreras en la clase y Leonor, siempre les digo que quiero muchos errores, pero no muchas veces el mismo error. Está muy bien, ¿no? Está muy bien, ¿no? Es interesante que los hagamos conscientes de la repetición. Bien, históricamente el error se fue trabajando desde distintos enfoques. Los primeros que trabajaban este concepto o el primer, digamos, método, postura que enfoca esto es el análisis contrastivo, ¿no? Que fijaba el error como consecuencia de la interferencia de la lengua materna. Y como muy bien fue superado en el análisis de errores, menciona que los errores son fruto de la producción del estudiante, no tanto del contraste con la lengua materna. Y eso me parece que es importante. Ahora, por supuesto, en el español que se enseña para brasileños, en el español que se enseña para italianos, en el español que se enseña para portugueses o para franceses, va a haber mucho de interlengua, lógicamente, como mencionábamos antes de empezar. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando en clases interculturales a veces el error se manifiesta, el mismo error en distintos orígenes, es porque hay una causa que nos ayuda a enseñar con estrategias, y eso es lo que vamos a ir apuntando ahora. Bien, solamente para refrescar, ahí vemos que hay algunos errores que son sistemáticos, hay algunos errores que son eventuales, y lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es cuál, y por ese tema es como decía Leonor, ¿no? Que se equivoquen, pero no siempre con lo mismo. El error eventual es necesario, es parte de la clase. Ahora, los errores sistemáticos son los que tenemos que irles trabajando, especialmente cuando sabemos que hay razones concretas y que se pueden trabajar por maneras específicas. Bien, fíjense la frase que está acá abajo. ¿Les molesta el puntero o les sirve para que yo indique lo que estamos hablando? Tenemos esa frase ahí abajo, ¿no? Que dice, queremos le comprar a nuestra mamá un disco de tango. Perdón. ¿Qué tipo de error es el que vemos ahí? Queremos le comprar a nuestra mamá un disco de tango. ¿Es un error individual? ¿Es un error fosilizado? ¿Es un error sistemático? ¿Y de qué tipo? Pensando en un brasileño estudiando español que dice esa frase, ¿sí? Es sistemático, fosilizable, depende. Bien.
no podemos saber exactamente, está fuera de contexto. Sin embargo, las cosas que fueron diciendo son ciertas. Es un error que en algunos estudiantes brasileños, o piensen cada uno en sus estudiantes, por favor. Cada vez que yo nombre algún grupo, algún origen o alguna cosa en especial, retrotráiganlo a sus estudiantes. Hay alumnos que sistemáticamente producen ese error. Hay algunos que se les ha fosilizado ese error y que tenemos que trabajarlo. Hay algunos que lo tienen como error por interferencia y que luego del nivel básico lo superan sin ninguna dificultad. Y a veces ese error, por supuesto, suele ser colectivo porque toda esa comunidad hablante de la lengua portuguesa, cuando quiere volcar su estructura al sistema español, replica las estructuras de la frase sin hacer cambios, ¿sí? Y tenemos 1000 ejemplos también de cuando la superlengua juega, como en este caso con otro tipo de alumnos, como origen del error. Si ustedes se acuerdan, hay un ejercicio muy lindo en Marco L que yo utilicé para la investigación que se llama La herencia de la tía Pepa. Ahora no recuerdo la autora. Ella publicó ese ejercicio hace muchos años en Marco L y yo lo utilicé bastante para trabajar el tema de los pronombres y de cómo se producen situaciones reales y de oralidad en clase para trabajar el tema de los pronombres y dejar que sea una instancia meramente escrita, donde yo enseño la colocación de los clíticos de objeto directo e indirecto por medio de un ejercicio casi matemático, donde reemplazo el sintagma, sujeto, verbo, objeto y destinatario, y lo cruzo y armo la estructura de se lo dije, se lo presté. El tema de los pronombres para los estudiantes brasileños y para todos los estudiantes de español es un tema de gran dificultad. Y por eso nos dedicamos a trabajarlo muchísimo desde la parte escrita, desde la parte formal, de ver cómo funciona el reemplazo y la ordenación del sintagma, cómo se ordena el sintagma después con los pronombres. Pero ¿qué pasa en la oralidad? En la oralidad los estudiantes recurren a muchas perífrasis, a muchas maneras, para no tener que poner los pronombres y los evitan utilizando el sustantivo o la persona que corresponda, ¿no? Entonces, viendo que este ejercicio de Marco L, de la tía Pepa, me parecía fundamental para las clases, lo empecé a utilizar para probar y luego lo reorganicé en este ejercicio que ustedes pueden ver acá, donde se plantea una situación bastante límite, pero en fin, traté de hacerlo por escrito para poder tomar las suficientes muestras necesarias que una investigación tiene que tener y los ejemplos concretos de una investigación que tiene que tener. La situación que se plantea en el ejercicio es que una persona está escribiendo un testamento y tiene un montón de cosas en su haber que quiere dejar a sus familiares y a sus amigos, y tiene que decir qué cosa le deja a qué persona y por qué, ¿no? Justamente lo que estamos tratando de trabajar en este ejercicio, o de forzar de cierta manera, es que logren no repetir permanentemente las mismas palabras y empezar a jugar con los pronombres. Estábamos esperando una producción del tipo, le dejo mi bicicleta a mi hija porque sé que le gusta hacer deporte, o le dejo mis edificios a mis padres porque sé que necesitan mudarse de su país, ¿no? Vamos a ver algunas repercusiones. Uy, no salió el documento. ¿Ustedes pueden ver el PDF que está ahí? Te lo copio en el chat. Dale, buenísimo. Ese es el Gracias. texto.
Bien. Fíjense, lo está poniendo Carlos en el chat. Por favor, no escriban por ahora, así podemos leerlo mientras tanto. Dice, a mi hermano déjole mi plancha de surf porque le gustan las playas y los deportes, ¿no? Primer ejemplo. Quiero darte mi hijo mi plancha de surf porque sé que le gusta el mar. Mi mascota, bien, algunos lo ven. Bueno, esperen, no escriban más. Esperen. Tenemos un montón de casos en los cuales, como ven en el primer ejemplo, hay errores de varios tipos, no solo de la colocación del pronombre. Y en este caso Gonzalo puede aportar también. El verbo gustar es un tema de conflicto para los estudiantes brasileños. La colocación de los pronombres que salta a la vista en este caso, déjole, ¿no? Este uso antiguo del español que es más fácil de adquirir para los brasileños o les suena mucho más parecido. Quiero dejar la confusión del clítico de dativo con el clítico de acusativo porque es femenino, ¿no? El hecho de decir quiero dejarla a mi mujer, no, quiero dejarle a mi mujer. Esta confusión de lo y la, que lo vamos a ver permanentemente utilizado como dativo, como indirecto, pero en posiciones con las formas del objeto directo. Vayamos en concreto al ejemplo A. Por si ustedes no lo pueden leer muy claramente, yo, que también soy corta de vista, les transmito lo que dice acá, ¿no? Quise ponerlos de manuscrito de los alumnos porque me parece importante también ese momento de redacción, esos tachones, esas correcciones. Me parece que el momento de la producción escrita, en este caso, donde hay un momento para reflexionar y donde hay un momento para jugar con la memoria de la clase y con lo que me dijo mi profesor, por eso quise copiarles, no es muy feliz el manuscrito de mi estudiante, Rafael en este caso, pero fíjense que bueno, me parece que vale la pena. Sí. Exactamente, se olvidó del monitor. Hay léxicas, errores léxicos. En vez de decir tortuga, decir tartaruga, por supuesto, es similar. Déjolo a él, en vez de decir le dejo. Otro error que a veces cuesta mucho ir despegando, ¿no? Le dejo. Y el tema de la repetición. Fíjense que al final lógica dice la última frase, que quiero que todos mis billetes, por el dinero, que todos mis billetes quedará a Rafael, ¿no? Como también ahí hay una estructura lingüística muy propia y un juego que tenemos con el verbo quedar entre el español y el portugués, que complican el escenario y que generan un montón de, bueno, dudas a la hora de decir o de armar una frase. Vamos a ver un poco las terapias. En este sentido quiero contarles que me dio mucha dificultad seleccionar una palabra para llamar a todas estas actividades o a todas estas propuestas didácticas que podemos hacer para mejorar o disminuir la recurrencia a algunos errores. En todas las investigaciones de análisis de errores que encontré, que estuve buscando y en un montón de textos de personas que trabajaron el análisis contrastivo, lo que falta es la terapia.
Lo que falta es el ejercicio concreto que a mí como profesor me ayuda después en la clase a resolver estos conflictos. Y es cierto que es muy difícil proponer soluciones al tema de los errores, porque hay tantos errores como hablantes de lenguas que tenemos, ¿no es cierto? Sin embargo, para que este taller no quedara desde un lugar bastante teórico y fuera muy concreto y que todos el lunes podamos utilizar algo en nuestras clases, voy a hacer mucho más hincapié en qué tipo de actividades y qué tipo de propuestas didácticas nos pueden ayudar a trabajar con estos errores. Y la palabra terapia, que puede venir de la medicina y que puede venir de la psicología, que en Buenos Aires es muy popular, ¿no? Ir a terapia, sirve en este caso, y me parece que es interesante que trabajemos en forma de taller buscando alternativas viables y concretas para trabajar con nuestros estudiantes. No todas las medicinas sirven para todos los pacientes, pero es importante tener por lo menos un vademecum importante para saber con qué medicina puedo tratar a cada estudiante. Y valga la metáfora en este caso para el tratamiento de los errores. Por supuesto, no podemos dejar de tomar a Rebecca Oxford en este tema del tratamiento y por eso esta cita, ¿no? Estrategias, mecanismos, tácticas, por tal se entiende cada una de las operaciones que efectúa el que aprende una lengua de una forma más o menos consciente en el proceso de asimilar los datos disponibles de la forma más fácil, rápida, agradable y eficaz y transferible a nuevas situaciones. Me voy a parecer a Bucay un poquito, pero al final del taller. Rebecca se centraba en el tema del desarrollo del concepto de estrategias. Cuando en Argentina, por ejemplo, recibimos un estudiante que es de Europa y es alemán o es holandés, dice, bueno, yo soy un holandés, que algo de español ya sé, pero necesito mejorar, estoy en un nivel intermedio. Uno tiene como una idea de su estudiante. ¿Por qué? Porque es holandés, indefectiblemente habla perfecto inglés y ese es el lenguaje con el que se comunica con nosotros. Si le da vergüenza hablar en español, porque seguramente habla alemán y ¿por qué no francés? Entonces, como profesores, nos sentimos muy felices porque sabemos que nuestro curso va a ser muy exitoso porque el estudiante ya tiene un bagaje de estrategias para asimilar una segunda lengua. Ahora, ya te respondo, Elina, espérame. ¿Qué pasa cuando tenemos estudiantes, que me imagino muchos de ustedes tendrán, que la primera lengua o la segunda lengua que aprenden es el español? Y no hay muchas estrategias de aprendizaje de segundas lenguas. Tenemos que mediar, tenemos que facilitar muchas técnicas, tácticas, llamémoslo como ayuditas para que a los alumnos les sea más fácil este proceso de aprendizaje. Con respecto a lo que nos pregunta Elina en el chat, ¿qué procesos adquisitivos se tienen en cuenta para elegir una terapia físico-neurolingüísticamente efectiva? Bueno, yo te decía que lo importante en principio es conocer el interlocutor que tenemos adelante y conocer qué tipo de estudiante es. Eso no lo vamos a saber en la primera clase ni en la segunda, pero ya uno en la tercera clase puede tomar también una idea de quién es el interlocutor que tengo adelante. Y por lo tanto, facilitarle algunas estrategias de adquisición de segundas lenguas que le sean útiles. A un chico, como yo les mencionaba antes, un holandés que viene a aprender español, no le voy a hacer realizar listas de unidades léxicas o grupos de palabras, porque él ya lo tiene seguramente de las otras lenguas que adquirió o porque ya tiene un sistema interno con el cual asocia familias de palabras o núcleos temáticos de léxico.
Bien, ¿qué es lo que se sugiere ir haciendo con el tratamiento del error? Es facilitar estrategias interlinguales para el nivel inicial, facilitar estrategias intralinguales para los niveles intermedios y, por supuesto, las de hablante nativo para los niveles avanzados. Donde no nos vamos a detener hoy, pero como mencionábamos antes, es más difícil lograr la solución de algunos errores que vienen acarreados de otros temas, ¿no? Ahí está, lo que dice Gonzalo, ¿no? En los estudiantes brasileños, aunque el nivel es avanzado, los errores persisten y uno tiene que seguirlos trabajando. Y no cansarnos del aprendizaje espiral, y no cansarnos de buscar distintas técnicas y distintas formas, y de, para mí, fundamentalmente, tener en cuenta quién es el que tengo adelante. Va a ser un futuro profesor de español, es un brasileño que quiere enseñar español, es un americano que quiere enseñar español. Esta persona está aprendiendo español porque lo necesita para su trabajo, necesita compartir con sus colegas algunas cosas. Bueno, también depende el objetivo del estudiante por el cual yo como profesor hago un esquema mental y decido qué errores sí puedo permitir, qué errores no puedo permitir, en cuáles tengo que trabajar más y tener mucha paciencia, y en cuáles tengo que trabajar menos, ¿no es cierto? ¿Qué idiomas aprenden los brasileños antes del español? Muchos hablan inglés. De hecho, los que viajan a Argentina o los que viajaban, vamos a cambiar el tiempo verbal, en los primeros años donde el español en Argentina era como algo muy novedoso, 2004, 2005, los brasileños que viajaban eran brasileños de una clase social muy alta que ya habían viajado por otros lugares del mundo y donde tenían un conocimiento de inglés muy bueno. Con estos movimientos sociales que se estuvieron dando en Brasil en los últimos años, la demanda del español ya no es solamente de aquel que por gusto quiere conocer y viajar y aprender el idioma, sino que ya hay profesionales, hay maestros, hay padres, hay familiares, hay un montón de orígenes y razones por las cuales muchísimos más brasileños quieren adquirir esta segunda lengua como un diferencial también para el trabajo, básicamente, y como un diferencial también para la competitividad, digamos, en cuanto a tener una salida laboral también, porque son profesores de idiomas, etc. El hecho de que ya tengan una lengua extranjera como el inglés, en algunos casos facilitaba ciertas estrategias, pero al ser tan próxima la distancia entre el español y el portugués, caían en errores como los que estamos planteando ahora, que tienen que ver con la interlengua. Estoy leyendo la participación de Esteban. Por supuesto que el tiempo marca una diferencia, y en esto también tengo que hacer un detalle y contarles lo siguiente. Los cursos de inmersión en Argentina, en México, en Chile, en España, en Panamá, en Costa Rica, los cursos de inmersión tienen una dinámica muy diferente a los cursos en tierras extranjeras donde se enseña el español como segunda lengua. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo tengo un estudiante por 2 o 4 semanas, como mucho 8 semanas. Y en ese tiempo el estudiante va a avanzar a un ritmo en situación de inversión mucho más acelerado que fuera de la situación de inversión. Ahora, como profesores, tenemos que trabajar con estas condiciones y saber que es muy importante el momento de la corrección, aún más que nunca en situación de inversión. ¿Por qué? Porque lo van a escuchar realmente en todas partes, van a salir de la clase con la idea de la estructura, por ejemplo, en este caso, del sintagma y de cómo se
se transforman los pronombres para no repetir las palabras en una frase y lo van a escuchar inmediatamente en un negocio, lo van a escuchar inmediatamente en la casa donde se alojen, o van a salir con argentinos y van a estar en contacto más permanente. Por lo tanto, es muy probable que estos errores que nosotros vemos en un estudiante en situación de inmersión se solucionan en 2-3 semanas. A veces lo que más cuesta es desfosilizar un error cuando el estudiante no tiene un contacto tan permanente con la lengua, y por eso es que hay que hacer un trabajito más de hormiga, más espiralado, ¿no? de ser conscientes de la importancia de trabajarlo. Bien, ¿qué estrategias hay en los niveles iniciales? Bueno, neutralizar las oposiciones, ¿no? Como marcar bien en opuestos cómo funciona en tu lengua, cómo funciona en esta lengua, muchas veces ayuda. La imitación de frases hechas, corregir comunicativamente, muchas veces es decir, ¿déjole mucho dinero o le dejas mucho dinero? El repetir como si fuera una conversación, pero repetir con el error corregido ayuda a que el estudiante se dé cuenta que lo dijo mal. No le estoy diciendo, bueno, en este caso tenemos que poner el pronombre adelante porque... y la corrección es mucho más amigable. Recurrir a su lengua materna, en este caso, si ustedes están enseñando, por ejemplo, en Brasil, como muchos de ustedes están, pueden plantearles, y depende del nivel en el cual ustedes están enseñando español, pueden plantearles cómo funciona en su lengua y cómo funciona en español para que objetivamente puedan ver las diferencias y ser conscientes de cómo cambia la formación gramatical. Y también podemos, con estas repeticiones que buscan aclarar el error, poner diversos ejemplos. En un estadio inicial de aprendizaje es importante. Ya cuando pasamos al nivel intermedio, el estudiante va buscando estrategias y generaliza paradigmas. Entonces dice, bueno, si esto funciona así, si el irregular es de esta manera, el irregular para este verbo también, la irregularidad va a ser la misma. El estudiante va buscando, ya siente que tiene en las manos bastante información con las cuales puede hacer algunas generalizaciones, puede realizar algunas analogías con su propia lengua y, como va adquiriendo más conocimientos, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí, logra corregirse a sí mismo, hasta tal punto que a veces todo el tiempo se está corrigiendo aun cuando dijo una frase correcta o cuando no hay error, ¿no? Ahora, lo dejamos para que quede un poco ahí, pero no lo vamos a tratar en profundidad hoy, es qué hacemos con un alumno avanzado. El alumno avanzado tiene como estrategias la consolidación de algunas hipótesis, establece los paradigmas que corresponden, se autocorrige los errores fosilizados y va buscando otras estrategias para mencionar cosas o para decirlo, que son las perífrasis. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho más dominio del vocabulario, de las estructuras sintácticas, etc. Bien. La terapia reside en lo siguiente. Habíamos mencionado en que tengo que decirle explícitamente al alumno por qué me importa su error, ¿no? Y desde qué punto de vista yo voy a trabajar con el error. Pero también tengo que generar en la clase, como segundo paso importante, un contexto en el cual yo le permito generar las hipótesis y no le doy la frase solucionada. Esto es lo más difícil. Y en este sentido, es difícil en situación de inmersión. No tenemos tanto tiempo y a veces el profesor le apremia el temario, ¿no? Le apremia la lista con la que tiene, en 2 semanas tengo que hacer A, B, C, D, no llego. Y entonces no me demoro tanto en el tratamiento del error. Sin embargo, hay algunos en los cuales sí hay que demorarse, y eso es lo que por ahí estamos puntualizando ahora con los brasileños, es generar una hipótesis y enseñarles a ensayar con eso. ¿Cómo? A ver, esta frase no es correcta. Bueno, ¿por qué? Buscar una necesidad comunicativa, provocar adrede la situación de hipótesis para que ellos puedan escuchar,
practicar, rechazar y confirmar cómo es la frase correctamente y luego la adquieran, ¿no? Se conceptualice. Estoy tratando de leer los chats, no llego. Discúlpenme si a algunos no les respondo o si, Gonzalo, avísame si hay algo que es importante y yo por ahí no reparé y no le di la importancia que se merecía, ¿no? Exactamente, es muy útil tener elaborado un corpus de errores, por eso yo antes decía que es importante conocer la lengua o tener alguna idea de la lengua de mis estudiantes. No debe ser fácil aprender un chino rapidísimo para trabajar con alumnos chinos, no debe ser fácil, pero probablemente podamos ir armándonos un corpus o tener como profesores siempre bajo la manga. Bueno, me comentaron que en alemán la estructura funciona así, en español las palabras no se componen, ¿sí? No podemos decir el cuaderno de tareas en una sola palabra. Bueno, algunas veces vamos aprendiendo algunas frases o algunas cosas de otros idiomas que nos ayudan a tener estos corpus que sirven para facilitar al profesor. Volviendo a nuestro momento de trabajo posibilitador, esto tiene que ver también con nuestra propia educación en segundas lenguas. No fuimos todos educados en segundas lenguas como que comulgaban con estas teorías, o en las cuales estas teorías del profesor monitor, del protagonista como el estudiante, de una situación comunicativa, del enfoque por tareas, nuestro aprendizaje con segundas lenguas no fue de este tipo, y a veces en los momentos iniciales en los cuales nos empezamos a ejercitar como profesores, caemos en replicar el sistema con el cual nosotros aprendimos una segunda lengua. Por eso es muy interesante el trabajo y el esfuerzo de generar esos espacios donde se plantean hipótesis y donde se lo deja al alumno aprender a aprender de los errores. Estas estrategias de aprendizaje reducen ese filtro afectivo, donde el estudiante deja de temerle al error, deja de inhibirse por el error y puede superar un poco más amigablemente estas instancias, ¿no? Gracias ahí por las aclaraciones a los que están trabajando. Bien, sí, exactamente. Un error fosilizado es importante de corregírselo porque ya a veces no se dan cuenta, no lo perciben, ¿no? Bien. Vamos a ver, muchos de ustedes hacen todas estas cosas, solamente las traigo y las refresco para que, nada, sepan un poquito cómo estamos tratando por acá, por estos lugares, en este hemisferio de trabajar. Forma de corregir oralmente y por escrito, ¿no? La observación guiada y el contraste, ir marcando, ir definiendo, hacerlos conscientes. La gramática no es una mala palabra. La gramática es importante y el enfoque del análisis contrastivo nos enseñó que muchos errores de la interlengua, cuando se manifiestan y se objetivizan, nos pueden ayudar para no caer en ese error. En estos momentos donde tratamos de enseñar tan comunicativamente, estamos alejándonos un poquito de lo importante también que es en un adulto que está aprendiendo una segunda lengua, remarcarle que la gramática es una estructura que es importante que la conozca, ¿no? La práctica controlada y creativa. ¿Por qué digo controlada y creativa? Porque puedo hacer millones de ejercicios como el que les mencionaba antes, donde pongo una pregunta y una respuesta para trabajar con pronombres. Entonces digo, bueno,
¿Para quién compró el regalo María? Entonces la frase, por supuesto, de respuesta esperable es se lo compró a mi mamá. Esta práctica es buena, es viable, es útil, muchas veces sirve para darlo como soporte de tarea, pero en clase yo tengo que dar una práctica creativa en la cual los pares puedan trabajar, puedan tener una situación comunicativa real y puedan resolver y corregirse entre sí los errores. Bien, veo que hay muchos aportes en el chat, perfecto. Grabar, nos da miedo grabar, nos da fiasca, necesitamos un soporte tecnológico. Nada, ahora todos los teléfonos de nuestros alumnos graban. No necesitamos un super instrumento en nuestra clase, sino que cada uno puede sacar su celular y le podemos explicar cómo hacen para grabar. Es importante ver cómo funciona la grabación. Por eso es importante conocer al estudiante. Hay estudiantes que no les gusta escucharse, que les da mucha vergüenza y entonces no tenemos que forzar tanto la situación. Pero si estamos hablando de un público como el que me precio hoy de mencionar tantas veces, que es el público brasileño, estos filtros afectivos ya no van a estar. Son demasiado extrovertidos y les interesa y les gusta ver cómo salió y cómo se escucha en la lengua extranjera. He tenido muy buena suerte con las grabaciones con estos casos. Ahora, si estamos hablando de estudiantes como los que ustedes están mencionando en el chat, de origen oriental, ya sean chinos o japoneses, la grabación a veces es muy chocante y es algo demasiado fuerte y hay que trabajarlo muy bien y preparar muy bien la ejercitación para que después no se sientan tan expuestos, ¿no?, con esto. Como ven, actividades lúdicas, en este caso tenemos a Hernán por ahí o hasta Leniane que nos ha traído siempre en alguna participación muchísimas maneras de trabajar con estructuras gramaticales desde el punto de vista lúdico, tomar el lugar del profesor y corregir el texto con errores. También les gusta corregir el del compañero y eso lo pueden trabajar mucho en los niveles secundarios. Pueden trabajar mucho el hecho de darle el lugar del profesor a un estudiante, siente que tiene, como que se siente capaz y le da menos miedo corregir a su compañero. Ahora lo que también hay que recordar es que después lea sus correcciones, ¿no?, lo que su compañero le corrigió. Durante un año estuvimos implementando los diarios de aprendizaje. Los diarios de aprendizaje, muchos de ustedes los conocerán, son unos sistemas que en situación de inmersión valen la pena trabajar porque es la manera en la cual puedo compendiar todo lo que aprendí en una semana. El diario de aprendizaje visto en retrospectiva, o sea, cuando el estudiante terminó sus 4 semanas en Argentina y ve todo el proceso que hizo, tiene un poco más de conciencia y en este caso estamos logrando que sea ese estudiante que tiene una autoevaluación propia de su aprendizaje, pero es un trabajo para el profesor. Ahora, los cuadernos de práctica también, sin embargo, es muy útil ir dándoles ejercitación para hacer en casa, que no quiero perder ese tiempo preciado en la clase para repetir ejercicios que ellos quieren hacer. Muchísimos quieren hacer ejercicios y más, y piensan que el ejercicio va a ser clave para la superación del error. En muchos casos sí, en muchos casos si el ejercicio no se hizo en las condiciones correctas, no. Y por supuesto, el portfolio es un elemento importante que atestigua el progreso. Y en esto me quiero detener. Parece que cuando hablamos del error, marcamos lo negativo. Marcamos el punto débil. Marcamos lo que falta. Y vemos el vaso medio lleno. El portfolio es lo que nos ayuda a darle el enfoque por el otro lado, el diario de aprendizaje también, y es ver el vaso más lleno. Mirá cómo en esta semana ya no estás realizando el mismo error que la semana pasada. O fíjate cómo en este mes o en este semestre no estás cayendo en los mismos errores que estabas en el semestre anterior. Ahora,
generar la conciencia y la necesidad de un portfolio y de un estudiante autocrítico y un estudiante que se puede autoevaluar es un trabajo que hay que hacer desde el primer momento y de enseñarles que esos van a ser pasos importantes en el progreso, ¿no? De poder ver en retrospectiva, ver hacia atrás. Bien. Ahora los quiero escuchar a ustedes o leer en el chat. Fíjense que tenemos aquí otros 2 manuscritos. Está muy complicado el video. ¿Se escucha mal, Mauro? Pueden leer, aquí tenemos otros 2 ejemplos. Ustedes pueden agrandar la pantalla si quieren. En el primer caso tenemos algunos errores del tipo de confusión de los clíticos con el concepto del género. ¿Se acuerdan que yo antes se los mencionaba? Por ejemplo, esta chica dice, a mi hija querida, quiero dejarla mi casa. Quiero dejarla por dejarle, ¿no? Gracias, Hernán. Por favor, pongan pantalla completa. La confusión del pronombre la asociando el dativo femenino con el le que debería ir en ese lugar, ¿no? En este caso, lo. El segundo ejemplo, a mi hijo pequeño quiero dejarlo mi bici. Esta confusión de clíticos, de objeto directo con indirecto, con género, es muy, muy normal. Fíjense en el número 3, que está abajo, el tipo de error es diferente y hay un error de interlengua. En este caso, el uso de déjole, prancha, tartaruga, le gusta en vez de le gustan, estas cosas. Si ustedes tuvieran hoy, en este momento, estos 2 alumnos en sus clases que hacen estas producciones, ¿qué les propondrían? ¿Qué les sugerirían? Y en este caso, por favor, escriban breve en el chat. Marcaría el contraste con las lenguas. Pondría el ejemplo para que cada uno lo vea y genere una hipótesis. Me gustaría ver qué se les ocurre por ahí. Bien. Dejarla en Valladolid es muy común. Bien. Sí, aclaró tortuga en inglés, es impresionante. Tal cual, eso es un momento importante, por eso también me pareció divertido escanearles las producciones escritas, porque a veces estas cosas de investigaciones se tornan muy aburridas y en este caso estamos viendo cómo el estudiante quiso trabajar de la mejor manera y ponerlo de alguna forma en el papel. Sí, pienso que sí. Igual les confieso que todos estos ejercicios que yo tomé como muestras para la investigación no les hice devolución de los errores. Tenían un cuestionario que acompañaba los ejercicios y en el cuestionario les preguntaba hacia cuándo estaban estudiando español, si sentía que tenía algunos errores y por qué, qué tipo de errores cometía.
lo que muchos mencionaban, brasileños, ¿no? Chicos, chiquitos, entre 20 y 25 años, mencionaban que ellos sentían que muchas veces estaban hablando portugués, ¿no? Como que a veces no distinguían cuándo realmente estaban hablando en español y cuándo estaban hablando en portugués en los niveles iniciales. Bien, sí, exactamente. En Asturias también se usan los clíticos de esta manera, ¿no? Bien. ¿Qué otras, qué otras cosas se le ocurren si ustedes tienen esta producción en clase? Como decíamos antes, volveríamos a ver temas que seguramente todos ya explicamos. Si estos chicos son capaces de realizar estos ejercicios es porque ya conocen la posición de los pronombres, porque ya conocen el verbo gustar, porque ya conocen que las contracciones deben ser utilizadas de esa manera. Sin embargo, la recurrencia a veces en este nivel inicial necesita que también reiteremos con mucha paciencia, como mencionaban antes, cuáles son las correcciones posibles. ¿Sí? Bien, avanzo, porque ya vamos una hora y yo dije que iba a ser breve. Otro tema del tratamiento del error, la observación guiada y el contraste, ¿no? Mostrar el error, compararlo, explicar la gramática y plantear nuevos casos y posiciones. Ahora, en la práctica controlada y creativa, que es donde voy a tratar de quedarme, es importante que los vayamos llevando de alguna manera a las formas correctas. En el ejercicio que utilizamos, basado en la herencia de la tía Pepa, puede hacerse por escrito o oralmente. Podemos grabarlo, podemos jugar. Hay un juego muy, muy lindo de cuando los chicos son chicos, que es, vamos a hacer una conversación, pero no tenés que decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Entonces podemos armar distintos juegos en los cuales ellos tengan que evitar algunas palabras y por lo tanto evitar perífrasis que los ayudan a no poner los pronombres donde los deben poner. Muñoz Basol hizo una publicación también muy interesante y es un miembro muy activo en Comunidad Todo L. Él hizo un sistema que en sus clases ponía como este lema: a la abuela Dolores le gustan los errores. Le tendríamos que agregar lo que puso Leonor, pero no siempre los mismos errores. Crear sistemas en clase con señales, con pantallas, con afiches, donde pongamos los errores que no debemos volver a recurrir y pongamos las formas correctas. Y me pareció importante, como otra terapia, lo que propone Graciela Vázquez, una compatriota argentina en tierras germánicas, enseñando español en las universidades, es trabajar con mediotecas. Ella llamaba a las mediotecas espacios en los institutos que no sean como libros, sino que sean de otras maneras, revistas, artículos, juegos, formas, ejercitación especial para trabajar en el aprendizaje autónomo y la creación de hipótesis. Ella sostenía en estos artículos de 1992 que el aprendizaje autónomo es una herramienta clave para el tratamiento del error, ¿no? Les traje uno más, ya un poquito más avanzado. Les repito, como decíamos antes, si quieren poner la pantalla completa para verlo bien. Quiero dejarle mis cuadros de Dalí a mi hija porque le gusta pintar y sé que ella se tornará una grande pintora, como también tendrá muchos cuadros. Por su talento se lo dejo también grande, parte de lo mío dinero, ¿no? Fíjense acá, qué interesante este momento de este estudiante en el cual
se juega a poner los pronombres, sabe que debe ponerlos y después cae en un error que es muy típico de contaminación, ¿no? De interlengua. ¿Qué tipo de errores ven? Sistemáticos, fosilizados, individuales. ¿En qué etapa se encuentra su aprendizaje? Si ustedes tuvieran que diagnosticar, pongan ahí en el chat qué nivel le darían a este estudiante y qué información de su aprendizaje nos dan estos errores, ¿sí? ¿Lo están viendo bien todos? Muy bien, hay calcos sintácticos. B1 más. Eso es otro tema, ¿no? Cuando muchos profesores tenemos que ponernos de acuerdo en cómo calificaríamos a un estudiante por una producción. Es un brasileño, por supuesto, sí. Toda la investigación se hizo con brasileños. Hay calcos léxicos, tal cual. Bien. Es difícil jugarse. Hay mucha interferencia del portugués. Sí. Es algo importante que no tenemos que dejar en cuenta a la hora de evaluar. Por supuesto que durante la clase podemos corregir todos estos errores, pero a la hora de evaluar y calificar a un estudiante no nos debe temblar el pulso y no tenemos que tener tantas dudas en que es muy arriesgado, como acá nos comentan las compañeras, poner un B1 a un estudiante que tiene algunas dificultades bastante importantes en cuanto a que todavía no define muy claramente qué lengua, qué estructura sintáctica está utilizando, ¿no? Se va notando en un B1 ya un brasileño tiene más dominio del español y como decía Gonzalo antes de comenzar la charla, los que estuvimos en el entretiempo o en el calentamiento, que en muy poco tiempo un brasileño puede hablar español bastante bien. Pero se nota mucho cuando todavía hay contaminación de su propia lengua. Bien, podemos cobrarles también por los errores, no sería una mala idea, nos vendría muy bien. Bien, estamos en una etapa entonces de estudiante inicial y las terapias, como ya les decía, son estas que veíamos antes, trabajar un poco como la oposición, el planteo de cómo funcionan los calcos, el tema del léxico, y hay muchísimas cosas chiquitas que se pueden sacar también para seguir trabajando. Para ir cerrando, y en este momento, como estamos haciendo una terapia casi de grupo con el tema de los errores, si el estudiante abandona el nivel consciente manifiesto por la autocorrección, ya no será capaz de identificar la presencia de elementos resultantes de las interferencias de su lengua materna en su producción de la lengua meta. El tratamiento implicaría la detección del problema, el diagnóstico y una propuesta de acciones que alteren las causas y los efectos de los errores. Es algo reiterativo, ¿no? El tema de cuando se olvidan ya no se corrigen y caen en los errores, tenemos que trabajar de otra manera. Y fíjense qué importante es que el profesor esté también permanentemente con sus antenitas, como decimos, prendidas, para poder ayudar a tal o cual estudiante a solucionar esos errores, ¿no? Podemos caer a veces en prejuicios y decir, bueno, nada, tengo un chico que habla inglés y le estoy enseñando español, va a tener dificultad conseguir estar, entonces preparo 4 horas de trabajo con el contraste de cuándo usamos ser y cuándo usamos estar. Y por ahí es un chico americano, un chico inglés que no tiene ninguna dificultad. Entonces también no seamos generalizadores a veces
y no caigamos en lugares comunes, porque por ahí los estudiantes nos miran y dicen, bueno, pero ya está claro, no me está pasando eso a mí. No perdamos nunca de vista el interlocutor que tenemos adelante, ¿no? Les dejo un vínculo, no sé si se puede ver el vínculo, pero si no después se los paso por mail. Sara Montero está en Comunidad OL puesto este documento, hace una pequeña síntesis de cuáles pueden ser los errores. Sí, está el vínculo, si ustedes hacen clic lo pueden ver. Pone otros ejercicios con el tema de los estudiantes brasileños. Lo mismo se puede replicar para otros estudiantes, y en el próximo encuentro, tal vez de todo él, estemos hablando del tratamiento de errores para otras comunidades, ¿no? Volviendo al tema inicial. Si ustedes hoy, en una breve frase del chat, tienen que escribir qué se llevan del taller, les pido que lo pongan, porque para mí es importante la devolución. Me llevo nuevas estrategias, entendí un poquito más de qué se trata el análisis de errores y el análisis contrastivo. Pude clasificar los distintos tipos de errores que tienen mis estudiantes. Pude conocer cómo es la enseñanza de español para los brasileños, que hasta ahora no tenía noticias. Sería muy bueno que cada uno de ustedes puedan poner una conclusión en el chat, porque si no nos quedamos un poco como en el aire, ¿no? Me llevo el ejercicio del estudiante que se esforzó porque yo comprendiera que se trataba de una tortuga, y me lo puso en inglés. Bueno, aunque sea muy chiquito, estrategias o cosas que nos llevamos hoy para practicar nuestra docencia en la clase con distintos grupos de estudiantes. Eso es muy importante. Si no me llevo nada de un taller, queda muy en el aire y en el plano teórico. Si logramos a partir del lunes tratar el error de una manera que no me parezca tanto al profesor 1 y que no me parezca tanto al profesor 2, bueno, quiere decir que algo de toda esta información nos quedó y la vamos incorporando. Podemos tratar el tratamiento en error en aulas multilingües, de hecho es lo que tenemos por acá. Tenemos clases multilingües donde el profesor la verdad que hace magia muchas veces. Lo bueno, muy bien Luz, que te das cuenta cuáles son los errores que van teniendo tus estudiantes brasileños. Crear un corpus de errores, Paola, es una muy buena idea. Sí, los errores de tus alumnos son normales, Marcela. Bien. Bien, tener una vista de un alumnado diferente también nos ayuda a no estar ensimismados en los errores típicos de nuestros estudiantes, ¿no? Y en alejarnos un poco y plantear cómo es la riqueza del aprendizaje de una segunda lengua, donde uno a veces piensa que tiene todas las soluciones para sus estudiantes y se las brinda. A veces ve que la riqueza del aprendizaje tiene que ver con un montón de variables que tiene que ver con las personas, por sobre todo, ¿no? El aprendizaje de segundas lenguas tiene que ver con una parte subjetiva muy importante y el tratamiento de errores más que ninguna en cuanto a cómo encaro el tratamiento del error, cómo le propongo la mejora y bueno, y qué resultados va dando el estudiante, ¿no? Que siempre es una variable que puede ser positiva o no puede tener un estudiante que puede no tener la motivación, puede no tener el interés necesario para sortear esos errores. Monse, que tengas muchos alumnos brasileños, y María 2. Hay aspectos muy específicos y hay maneras diferentes de abordarlo. Sí, por eso es que el profesor siempre tiene una variable más.
Bueno, ya te expliqué 1000 veces cómo funciona la colocación. Vamos a ver una más, y por ahí en esa está la solución, ¿no? La motivación siempre va a ser importante. Bien, ¿tienen preguntas? ¿Quieren hacer preguntas? Hasta acá llegamos con la propuesta. Los que tengan que partir a sus otras obligaciones pueden hacerlo tranquilos, que gracias por quedarte y por compartir conmigo, fue muy importante. Sé que no es un horario muy feliz para este lado del mundo, donde estamos a las 12:15 del mediodía. Pero bueno, los que ya tengan que partir, por supuesto, muchas gracias y encantada de haber podido compartir un momento con ustedes. Y los que quieran hacer alguna pregunta o quedarse por ahí, vamos a estar unos minutos más para todo lo que necesiten. Gonzalo, ¿querés volver a aparecerte por ahí? ¿Querés hacer alguna conclusión? Ser mediadores, perfecto. Bien, es importante saber qué papeles jugamos, ¿no? Que no siempre es el mismo. Se quedó con los perros, Gonzalo. Bueno, gracias a todos. Gracias a vos también, Elizabeth. Me alegro, no dije muchas novedades, ¿eh? Creo que les traje cosas de todos autores diferentes y les traje propuestas que ya existen, que a mí me sirvieron y herramientas que a mí me sirven permanentemente para ir optimizando también los resultados. Muchas veces los estudiantes evalúan a sus profesores de acuerdo a los resultados que ellos tienen como estudiantes y eso es terrible a veces, ¿no? Como no tendrían que evaluarnos a nosotros por sus propios resultados, sino por otras cosas, pero bueno. Ya sabemos que no siempre es así. Bueno, gracias a todos. Ahí estás, perfecto. Sí, realmente, como ves, María Laura, ha tenido una enorme recepción, ¿no? Tu presentación. Creo que ha sido una oportunidad fantástica, ¿no? Para pensar un poco sobre estas cuestiones y como ves, hay muchas personas interesadas de cómo enseñar y cómo trabajar con lusohablantes o brasileños en específico, pero por extensión ya se ha pensado a que deberíamos tratar de estos problemas también en el desafío que es una clase multilingüe, ¿no? Algunos de los participantes lo mencionaron y siempre tenemos que estar pensando en todas las estrategias didácticas y en la comprensión del problema y de las dificultades, ¿no?, que tienen nuestros alumnos, sean de donde sean. Específicamente nos han presentado sobre las dificultades, ¿no?, de los brasileños y muy específicamente sobre algunos aspectos, ¿no?, de los tantos que existen, ¿no? Sí, hay incluso miles, salió el artículo Law por ahí, que es otro gran problema, ¿no? Entonces, a mí no me gusta hablar de lo que yo digo, soy muy renuente a eso, pero tal vez a los participantes aquí les interese, para enlazarlo, ¿no?, con lo que acabas de presentar, lo que yo presenté en la primera grupo de talleres, ¿no?, de charlas que hubo de la comunidad Todo L. Entonces pueden buscar en la comunidad Todo L, en los primeros grupos de charla hay una presentación específica también a reflexionar sobre los problemas, ¿no?, en la adquisición de lengua española por lusohablantes o más específicamente por brasileños. Ahora, María Laura, realmente te felicito, creo que a todos les ha gustado tu presentación y nos ha dado oportunidad para pensar, ¿no?, y reflexionar sobre todo esto. Leonor prestamente ha colocado... Sí, di, por favor.
Les agradezco a todos también la cálida participación, las, los, los aportes que cada uno hace desde el chat, desde las preguntas. Me gusta porque entonces uno siente que está en una sala realmente donde hay sillas para todos y donde hay una ida y vuelta, ¿no? Eso es lo más importante. Me siento así cada vez que participo en los encuentros y les agradezco a todos por la amabilidad, la cordialidad y por estar ahí, ¿no? Sé que todos trabajamos mucho y no es fácil hacerse un huequito, así que muchas gracias. Gracias Gonzalo por la presentación y el cálido aporte. No te avergüences de decir que tenés una publicación, por favor. Carlos, ¿quisieras despedirte como anfitrión? Pues yo solo decir que muchísimas gracias, María Laura, muchísimas gracias también a Gonzalo por haber tomado hoy, por presentarte a ti, la presentadora, ¿no? Y pues muchísimas gracias por tu presentación. He aprendido mucho, un aplauso. Y bueno, quizás lo que siempre digo al final de... Exactamente, muchas gracias. Se oyen también aplausos de Gonzalo. Y bueno, que tenemos la semana que viene otra presentación. La semana que viene tenemos a Iker Erdocia Íñiguez, que nos va a hablar sobre el tema el aprendizaje autónomo a través de las redes sociales, una experiencia práctica. Ya sabéis que os podéis apuntar a través del programa y por mi parte nada más, un saludo a todos. Muchas gracias por el trabajo de todos ustedes en promover, en abrir, en reunir y en generar estos espacios totalmente gratuitos para que los colegas nos encontremos. Muchas gracias. Bueno, y antes de despedirme, me gustaría decir que la conferencia se cierra ahora, pero eso no quiere decir que las interacciones y otros comentarios que sea necesario hacer o que se les ocurra después, incluso cuando vuelvan a ver la conferencia ya grabada y los materiales, cuando los vean, pues siempre María Laura o cualquiera de nosotros también, bueno, estamos dispuestos para continuar conversando, porque este tema realmente es muy interesante, como todos los otros que se han hecho en la comunidad Todo L. Bueno, sin más, creo que cerramos por aquí, pero es una terminación parcial, como ya les decía, ¿ok? Nos vemos en la próxima y siempre estaremos en contacto. Diga, María Laura, por favor. Gracias, adiós. Gracias a ti también por la presentación, ha sido realmente maravilloso. Bueno, pueden si quieren conversar un poco más, hacer otras preguntas, pero recuerden siempre que estamos a disposición a través de la comunidad. Bien, ok, entonces libero el micrófono y vamos a ver. ¿Cuál es tu email, Gonzalo? Dice Esteban. En la comunidad está, pero creo que también lo pueden ver. No hay problema en ponerlo por aquí, ¿no? María Laura, también recuerden que después todos pueden ver la presentación de nuevo, ya grabada. Bien, y ahí Gonzalo, underline, ufal, @yahoo.com.br. El blog de María Laura, por favor, que también fue mostrado en la presentación, pero pueden visitarlo. Y recuerden, María Laura y bueno, todos podemos conversar después, intercambiar mensajes, resolver dudas que surjan después, sin problema ninguno. Muchas gracias a todos los presentes, realmente ha sido una sorpresa tener más de 50 participantes en esta charla, María Laura, para que veas que ha sido tan importante. Yo cierro el micrófono aquí, te dejo a ti para cualquier otra pregunta o duda y bueno, si no hay más cosas después podemos terminar. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Muchas gracias a todos. Me quedo 5 minutos más
para los que quieran saber algo más y después, bueno, partimos todos a nuestros trabajos. Chao Leonor, chao Hernán, chao Alejandro, chao Gonzalo, gracias a todos, gracias por María. escuchar el acento recurrente. Sí. Perdona que te interrumpa. Beri Farina ha levantado la mano y ahora, Beri, ya tienes el micrófono. Puedes hacer tu pregunta de viva voz. Hola Beri. Pincha en el simbolito que te ha salido en la barra de arriba, un simbolito de micrófono. Pincha en él. Cuando esté en verde, te podemos oír. ¿Aló, se oye ahorita? ¿Hola? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Hola, María Laura. Mucho gusto, yo soy Beri Farina, estoy hablando desde Venezuela. Hola Beri, encantada. Hola, mucho gusto. Mira, tenía una pregunta, la escribí antes, pero justo también te estabas despidiendo. No tengo mucha experiencia con alumnos brasileros, sí la tengo con japoneses, con angloparlantes, coreanos. Pero, por ejemplo, esos errores frecuentes que cometen los brasileros suelen presentarse con la misma frecuencia cuando están aprendiendo español en contexto y cuando están aprendiendo español fuera de contexto. Sí, por supuesto que depende de las personas y cada persona lo maneja de una manera diferente, pero son como clichés tan recurrentes como en los angloparlantes cuándo usar cero estar, cuándo usar el indefinido o el imperfecto. La verdad que es tan recurrente como eso. Entiendo. Ok, bueno, muchas gracias. Y felicitaciones. No, gracias a vos. Gracias y felicidades por tu conferencia. Muchas gracias. Adiós. Gracias a vos. Adiós. Esteban tiene la palabra. Hola. Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola María Laura, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Igualmente. Estuve viendo tu blog, no sé si llegué a verlo todo, pero vi que allí la mayor parte del material que pude ver, por lo menos, corresponde a la variedad peninsular. Y vos hablaste de estudiantes en situación de inmersión. Entonces, es así, ¿no? Digo, no hay mucho material allí que corresponde a gente que utiliza la variedad peninsular del español. En el blog tratamos, acordate que nosotros en Argentina recibimos estudiantes de todo el mundo y tratamos Sí. de dar material peninsular, rioplatense, colombiano, mexicano y las actividades que tratamos de poner y las versiones y los videos y los audios y las cosas que tratamos de poner son de muchos lugares porque los estudiantes, si bien vienen a Argentina, probablemente vivan en Europa y entonces también tienen que tener la facilidad de reconocer y de estar en contacto con una versión más próxima para ellos. Puede ser casualidad Sí. también que las últimas actividades o las últimas sugerencias que hayamos puesto tengan que ver con el peninsular. No es adrede, no, para nada. Enseñamos todas las formas, el buceo es nuestra forma de comunicación, yeseamos, buceamos, hacemos todo en clase y los estudiantes pueden optar, en nuestro centro por lo menos esa es la libertad que les damos, de escoger la forma que quieran practicar. Y cuando al principio sí, te dicen en la primera semana que van a tutear, después a la segunda semana ya están buceando porque lo incorporaron, ¿no?
Ujú. Sí, sí, no me opongo a ofrecerles un repertorio amplio en cuanto a las variedades, pero como, no sé, casualmente entonces habré elegido dos o tres muestras o cuatro, no sé, al azar y justo coincidieron que era de unas niñas no sé, me acuerdo por ejemplo de unas niñas que parecían gemelas que hablaban con Claro. la variedad peninsular y otro par más del mismo estilo, Me entonces, parece que por y ahí la no miré todo, propuesta, por eso te la decía. propuesta, Entonces me claro. preguntaba si trabajaban exclusivamente con la variedad peninsular y si era así, cuál era la reacción de los alumnos que venían a un país donde se habla otra variedad y ser enfrentados con algo que como que no correspondería con la forma en que se habla en esa ciudad, en particular en Buenos Aires. Quería Claro, preguntarte eso, tratamos, pero si no es el caso, claro. entonces la pregunta ya no tiene mucho sentido. Fíjate que por ahí las consignas de esta actividad o algo están con el imperativo del voceo, ¿no? Ajá. A veces tratamos de darles todas estas herramientas justamente porque ellos vuelven después a un contexto que probablemente no sea ¿no? El río Platense. Ujú. Con los americanos nos pasa mucho, se acostumbran a la pronunciación y después tienen que hacer como un reacomodamiento para las formas más centroamericanas. Es muy curioso el tema. Y se van con algunas cositas bien rioplatenses que bueno, que ya las conocés. Sí, claro. Me parece muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias María Laura y muy buena la presentación. Me alegro de conocerte y espero que nos veamos en otro momento. Dale, gracias. Gracias Esteban. Suerte Sí, allá. cómo no, me encantaría. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Chao. Bueno, bueno, yo por aquí de nuevo. eh, pueden seguir conversando si tienen alguna otra cosa. También puede ser después en formato texto. ¿Ok? Siempre que uno así, Dale. uno ve, ¿no? una conferencia buena, que le ha parecido interesante, siempre la hora de cerrar es como algo que uno no quiere cerrar, ¿no? Y uno quiere seguir conversando y viéndose. Es casi como cuando una tertulia o en un bar, ¿no? En un buen ambiente, es difícil terminar, ¿no? Casi siempre uno termina porque se le acaba el dinero o ya tomó bebida de más, ¿no? Pero en estas cuestiones virtuales donde nos reunimos personas de todo el mundo, ¿no? Interesadas en un mismo tema, y cuando la conferencia es tan buena como la que acabas de presentar, María Laura, pues siempre eso, queda una penita, ¿no? Como dice Carlos González, ¿no? Mira, Una penita para vamos, cerrar vamos el a bar, ¿no? decirlo. Voy a ser yo entonces la que lo cierre porque les confieso que todos los que estamos de este lado de Greenwich nos estamos muriendo de hambre. No hemos Entonces, almorzado todavía, probablemente ¿no? probablemente muchos de nosotros estemos ya con el apetito llamando a la mesa. Así que, Bien. bueno, para mí es un placer. Voy a seguir en contacto, estamos todos en la comunidad y eso es algo importante, nos podemos buscar ahí y podemos seguir con preguntas, con respuestas, por correo, por mensaje, ya somos todos 2.0, así que no extrañemos la presencia, no extrañemos la presencia. Muchas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias a todos una vez más, a María Laura muy especialmente, a Carlos que ha estado detrás en la parte técnica y que está ahí en todo el tiempo apoyándonos también. Y bueno, los esperamos también en próximas conferencias porque esta es apenas la segunda, ¿no? de esta nueva serie de conferencias de Todo L. Buenos días, buenas tardes o Muchas buenas gracias. noches a todos ustedes. Gracias, María Laura. Adiós. Chao, gracias a Nos todos. veremos en la próxima. Bien, cierro por aquí. Adiós. Muchas gracias. Adiós.